Tengo varias preguntas y quiero aprovechar este tiempo específicamente con una que iniciamos las conferencias, la primera conferencia del licenciado Morales. Licenciado Morales, alguien pregunta, ¿cómo se obtuvieron estas estadísticas? ¿Es posible obtenerlas para su reproducción? Gracias por la pregunta. Tiene que encender. Ahí. 3, 2. Gracias por la pregunta. Sí, las estadísticas fueron obtenidas por la empresa Prodatos en su programa, su proyecto Nosotros los Guatemaltecos. Ellos tienen más de 30 años de hacer investigación en todo el país. Tienen modelos de investigación claramente establecidos para que el grado de confiabilidad sea arriba del casi el 99%, por decirlo así. Así que las estadísticas en sí son confiables. Esto se pueden obtener yendo a la página prodatosanalytics.com, creo que es donde ellos tienen el acceso a esto. Tiene un precio, ¿verdad? Porque es información extremadamente valiosa. Nosotros la obtuvimos a través de una donación que recibimos del Instituto Crux para que las pudiéramos utilizar en nuestras presentaciones. Pero si usted quiere copia de estas estadísticas, tiene que ir y entrar en contacto con ellos. Lo que yo haría es muy sencillo. Yo lo que haría sería, si hay un grupo de iglesias o de pastores, de líderes que están interesados en esto, creo que poderlas obtener como grupo, por decirlo así, como una asociación, es algo que le daría acceso a todos para que todos pudieran manejar no solo lo que ahí se tiene, sino que adicionalmente mucha información más. Así que yo les animaría a entrar en contacto con prodatosanalytics.com y ahí pueden obtener la información que necesitan. Muchísimas gracias, licenciado Morales. Profesor, licenciado, amigo Gonzalo, no sé cómo llamarlo en esta noche. Hay una pregunta acá que quiero referir. ¿Por qué se ha perdido la ética específicamente en un tema, la política? En pocos minutos. Bueno, básicamente porque la política se ha banalizado. Ya no existen los grandes estadistas de antaño, los grandes estadistas que tenían vocación pública. La vocación pública es un verdadero fundamento de la moral. De hecho, cuando uno estudia en la antigüedad clásica, uno entendía que una de las grandes cosmovisiones que fundamentaron el ir y el devenir de las civilizaciones era la política. Y teníamos personajes como Suetonio, como Tito Livio, personajes como Polibio, donde realmente ellos querían desarrollar los valores cívicos para que la ciudadanía pudiera comportarse bien. Es decir, la política era una vocación tan elemental que los grandes estadistas de la historia de la humanidad ni siquiera cobraban un centavo por ser parte relevante de querer que las sociedades puedan ser pujantes, puedan ser desarrolladas, puedan ser civilizadas. ¿Cuándo es que comenzó esto a afectarse? Pues bueno, los últimos grandes estadísticas que uno piensa desde la época de Winston Churchill en adelante banalizaron tanto la política que se convirtió simple y sencillamente en un trabajo más remunerado, donde lo importante es no tanto el valor hacia el otro, sino el valor personal que uno le da precisamente al carácter político. Y en tercer lugar es cuando creo yo que se desarrolló el welfare state o el Estado benefactor y se comienza a construir la idea del Estado como el ente rector de la vida humana, dejando de lado otras instituciones sociales que son fundamentales para el desarrollo humano. Es decir, la ética en la política ha ido desapareciendo porque ya las universidades no están enseñando clases de ética, porque en nuestras escuelas las clases de civismo han ido desapareciendo y en Guatemala, por lo que a mí se me ha dicho, hace unos cuantos años atrás las clases de civismo eran importantes en las escuelas y hoy no son parte del currículum nacional y cada vez estamos sacando la importancia de los valores, la importancia de la ética, la importancia de la moral prudencial en nuestras diferentes entidades. Por eso creo yo que es importante que si nosotros queremos políticos sanos, en primer lugar los padres deben ser personas sanas.
Si nosotros queremos personas con vocación pública, los padres deben instruir, deben desarrollar, deben invertir en esa vocación pública, donde el político tenga la cualidad de entender el desarrollo de la política, y para eso tiene que dominar alemán, francés, inglés y otras lenguas que han sido parte de la teoría política. Ahora, que lleguen a eso, pues ya son otros 100 pesos. ¿Por qué lo digo? Porque nuevamente los grandes estadistas tenían visión de mundo, visión a largo plazo, y entendían que su vocación no solo debía terminar en un momento específico de su participación política, sino que ellos construían y trabajaban por el bienestar, no a corto, no a mediano, sino a largo plazo. Pero si las clases de ética y la moral ha desaparecido del hogar, de las instituciones públicas y de las instituciones académicas, no esperemos que nuestras sociedades sean pujantes políticamente hablando. Gracias. Licenciado Morales, alguien pregunta, ¿qué se puede hacer para evitar la influencia de la televisión en los niños, dado que los programas infantiles de la televisión son llamativos para ellos y están siendo utilizados como medio de desintegración social, promoviendo mentiras que parecen verdad? ¿Cuál es su opinión o por lo menos su recomendación acerca de esta duda, de esta inquietud que tenemos? Mi recomendación es venga mañana temprano y escuche a los Chacón. Excelente esa. Pero solo voy a hacer dos comentarios importantes. O por lo menos puede ser que sean importantes, no estoy seguro. El primero es, hay una frase que ha sido para mí muy interesante, el hecho de decir, miren, ser padres no es para la gente débil, ni para la gente que no tiene, por decirlo así, verdaderamente, ¿cómo se llama? La fuerza moral para hacerlo. Una de las cosas que ha sucedido es de que nosotros como padres hemos perdido la capacidad y hemos perdido la fuerza para poder ser verdaderamente estrictos, si lo queremos ver así en el buen sentido, con nuestros hijos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos dada por Dios, y esa responsabilidad está en nosotros poder guiarlos a ellos y llevarlos sabiamente a las mejores decisiones, y muchas de ellas tienen que ver con el hecho de decir no. Nosotros lo que hacemos es siempre, lo que hacemos es muchas veces, no decir siempre, pero muchas veces decidimos que, bueno, nosotros estamos ocupados, ellos en realidad necesitan algo de entretención, nos dejan en paz y nosotros estamos bien y ellos van a estar bien. Error, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo es estamos faltando a nuestro compromiso como padres. Yo creo que la respuesta está en nosotros mismos, en decir verdaderamente qué tipo de hijos son los que nosotros queremos tener, y de acuerdo a ese perfil que nuevamente lo establece la palabra, y vamos a estar escuchando un poco más de eso el día de mañana, nosotros podemos llegar, ¿verdad?, conjuntamente con nuestro cónyuge a decidir qué cosas vamos a dejar que nuestros hijos vean y qué cosas no, ¿verdad? A mí siempre me llama la atención cuando leo estos reportajes que son los grandes capitanes de la industria tecnológica los que no permiten que sus hijos tengan celulares. Yo digo, si ellos que saben las intimidades del manejo, ¿verdad?, y el funcionamiento de un instrumento digital como esos, no permiten que sus hijos los tengan, ¿qué mensaje nos están dando a nosotros? Seamos nosotros lo suficientemente responsables para actuar de eso. Ahora, quiero hacer un paréntesis porque la pregunta que se le hizo a Gonzalo anteriormente a mí realmente me fascina, ¿verdad? Porque creo que también hay un elemento adicional que yo quería poner sobre la mesa, y es el hecho de decir, la palabra de Dios, la verdad es que tiene muchos políticos. Moisés fue político, José fue político, Daniel fue político, los profetas que se presentaban delante de los reyes y les señalaban los errores que ellos estaban cometiendo y la desobediencia a Dios, estaban corriendo un riesgo político. Y ahí el asunto, la vida que uno conoce de ellos es una vida en la cual la obediencia a Dios era mucho más importante que el fin que se pudiera obtener políticamente de la intervención de ellos. Entonces, ¿qué es lo que estaban dispuestos a hacer? ¿Saben qué? Estaban dispuestos a morir. Daniel estaba dispuesto a morir. Mardoqueo le dijo a Esther que tenía que estar dispuesto a morir.
Ellos estaban dispuestos a pagar el precio por hacer el bien de Dios en su nombre. La pregunta es, los políticos, nosotros mismos, donde nosotros nos encontramos, ¿entendemos que seguir a Jesús siempre ha tenido ese nivel de precio? Nosotros hemos bajado, por decirlo así, el nivel de precio que estamos dispuestos a dar para cumplir con lo que Dios nos llama a hacer en el campo político o en el campo en el cual nosotros estemos. ¿Puedo agregar algo? Claro, ya que claro. estamos en esa de agregar ideas. Deuteronomio 17 y 18 nos plantea ciertos principios para el campo de la política. Uno, un gobernante nunca hace retroceder a la nación a un pasado oscuro de su historia. En segundo lugar, un gobernante nunca vive a costa del pueblo. En tercer lugar, un gobernante a la manera de Dios siempre pasa por el escrutinio de Dios, y un gobernante a la manera de Dios siempre se rige por los valores morales y los atributos de Dios. Y esas características deberían ser los altos ideales que distingue a alguien que tiene vocación pública. Y con respecto a lo segundo, el uso de la televisión, Huguito dijo algo elemental: si no hay límites, entonces todo es permitido. Y en segundo lugar, niños mimados, generación adulta débil. Niños mimados, generación adulta débil. Entonces, padres que le celebran las groserías a sus hijos, el niño terminará creyendo al final del día, cuando ya sea adulto, que todo es permitido. Padres que no ponen límite, entonces creerán que cuando el niño es adulto, todo el irrespeto a la ley va a ser un distintivo que él aprendió en la moral de los padres. Padres que no invierten en la lectura y en la educación de sus hijos, van a terminar generando, perdone la expresión, pero figuras que van a exaltar la mediocridad. Ahora, si los padres no leen, no se instruyen, no se forman, ¿cómo van a esperar que los hijos lean, se instruyan y se formen? Si no creamos hábitos de lectura en el hogar, no esperemos que entonces podamos tener personas instruidas, porque si le estamos dando espacio para que usen la televisión o el celular sin límites, para que simple y sencillamente no nos molesten en nuestras actividades, entonces estamos teniendo una mala concepción de nuestro rol como padre. Pero la dejo ahí porque es algo que se va a mañana, pues. Va a adelantar la escuchen a conferencia Ricky de mañana. y a Evelyn Chacón. Una pregunta que está muy relacionada y se las lanzo a ambos. ¿Cuál es el avance progresista hoy en día? ¿Cómo ha avanzado esa agenda, lo que se conoce la famosa agenda progresista hoy en día? ¿Cuáles consideran que es ese avance? Bueno, primero los sabios. Yo solo quiero dar una apreciación nuevamente muy personal. Hay un atractivo impresionante en el sentido de que nosotros podemos ser los amos de nuestra realidad. Digamos, de que nosotros realmente podemos crear un mundo fundamentalmente diferente y podemos llegar a la perfección. Hay algo que es extremadamente atractivo de eso. Y creo que en términos, si lo queremos ver en términos generales, lo que esta agenda promete y que es altamente convincente es el hecho de que, tal como Gonzalo lo había mencionado en su intervención esta noche, es el hecho de decir: en nosotros está la solución. Aquí afuera nosotros podemos encontrar eso que necesitamos para hacer un mundo mejor. Y creo que llevando eso a lo fundamental que hemos visto nosotros en estos días, ese atractivo es algo que ha nuevamente llevado particularmente a estas nuevas generaciones a abrazar ese mensaje. Bueno, agregaría algo breve en este mundo de progresismos. Primero, el progresismo es un término que viene de la Revolución Francesa y que posteriormente se arguyó a las sustancias ideológicas, no solo en el campo político, sino también en el campo de las ideas. Y hay que hacer una gran distinción entre la idea fundamentada en la evidencia y en los hechos, y la ideología producto de las emociones colectivas.
En ese sentido, cuando uno se acerca a la literatura, mayoritariamente en el campo de la familia, uno se puede dar cuenta que las obras, por ejemplo, del famoso padre del cooperativismo o el positivista Charles Fourier o Saint-Simon, que quieren romper el concepto de familia, porque la verdad es que la familia es una degradación para la sociedad en medio del auge del sistema militarista napoleónico, y por otro lado, en medio del auge de la Revolución Francesa, la familia tiene que ser destruida. Pura literatura. Después viene el texto de Federico Engels, Estado, familia y propiedad privada. Él decía, bajo la concepción del materialismo dialéctico, de que la familia era producto de la propiedad privada, y entonces en medio de esa lucha de clase, para poder igualar las clases sociales, es necesario destruir el concepto de familia tradicional, y él propuso matrimonios monógamos, o propuso la idea de que la mujer pudiera tener varios varones sin decir quién era el padre, para que no hubiera una conexión patriarcal. Y así va a ir evolucionando la literatura. Uno lee a León Trotsky y ellos van a ir exponiendo que realmente la función de la mujer en el orden creado como la función del hombre debe ser en primer lugar romper con la tradición moral clásica y plantear nuevas dinámicas. Estas nuevas dinámicas se conocen como el amor libre, estas nuevas dinámicas se conocen como las tendencias de simple y sencillamente entender que el matrimonio es producto de una acción fisiológica y que no tiene nada que ver con la moralidad, con la espiritualidad y mucho menos con los sentimientos. Estas obras van a influir en personajes como Simone de Beauvoir, en el Mayo francés del 68. Ella va a llegar a la conclusión simple y sencillamente de que el concepto, por ejemplo, de ser mujer es una imposición, y uno no nace mujer, sino que toma la decisión de ser mujer en contra después del mundo de la genética, que hoy se ha desarrollado mucho esta temática. Pero ese Mayo francés lleva a la conclusión, por ejemplo, de los años 70, donde habían dos autores, Michel Foucault y Guillermo Camnot, que decían en la radio de París en una entrevista que era necesario que el Parlamento francés dictaminara que un adulto le enseñara a un niño a tener relaciones sexuales. Y lo que ellos decían, que la relación sexual es hasta que el niño pueda aguantar, y perdón la expresión, y yo sé que hay niños, la penetración, en el caso del varón, o el uso de la fuerza. Bueno, eso se estaba dialogando en los años 70. Interesantemente, hoy a los 12 años no es delito, y ahora se está reflexionando en el Parlamento francés en segunda lectura de reducir a los 8 años. Hoy en la literatura actual, por ejemplo, de Paco Vidarte, se desarrolla la literatura que se conoce como Solo hay salvación, con un Jesús marica. Entonces la realidad es compleja. De hecho, hoy se habla del terror anal, porque la genitalidad ya no define el sexo, sino que ahora debe definirlo el ano, porque es neutro. Esa es la literatura que uno encuentra en la actualidad. Y si no estamos preparados para poder tener un diálogo con las personas que no piensan como nosotros, si nosotros no tenemos un fundamento sólido, entonces vamos a ser pisoteados, aplastados. Porque en Chile, en el gobierno de Michelle Bachelet, se impuso de lectura obligatoria en el kindergarten el libro Nicolás tiene dos papás. A los niños de kindergarten, como lectura de cuento. Y uno puede decir, esto no va a llegar a Guatemala, pero las estadísticas y la realidad es que esto ya está presente, y no solo eso, hay mucha inversión económica para que esta agenda se imponga en la nación. Muchas gracias. Y quiero cerrar con esta, porque esta incluye a varias que han llegado a través de Instagram, a través del QR, y esta específicamente por medio de un papel. ¿Cómo puede la iglesia colaborar con la formación de los niños y de los jóvenes? Consejos para nuestro público. ¿Voy o vas? Bueno, yo creo que es eso. Miren, repito a alguien que siempre a mí me encanta reiterar. José de la Luz y Caballero, un filósofo moralista del siglo XIX. Él decía, instruir puede cualquiera, pero educar solo quien tiene principios, o solo quien es un evangelio vivo. Y creo yo que tenemos que pasar esa etapa de instrucción. La instrucción es la técnica, y tenemos que ir por el lado de la educación, la transmisión de principios, la transmisión de valores, la transmisión de virtudes. Es decir, ¿de qué sirve memorizarse un versículo bíblico y le damos un premio
si el niño o el joven no sabe cómo aplicarlo a su vida cotidiana, a su acción moral? Tenemos que reevaluar la pedagogía, me parece a mí, dentro de las comunidades de fe. La forma de cómo estamos instruyendo, transmitiendo los valores, transmitiendo el evangelio. Y esto es elemental que podamos pensar, porque debe haber una filosofía educativa. No estoy diciendo que cambiemos el fundamento de la palabra, al contrario, hay que hacer prevalecer ese fundamento, pero quizás las formas deben ser las que debemos comenzar a evaluar, si siguen siendo las mismas formas de cómo hace 60 años se instruían una generación diferente a la nuestra. Y probablemente la nuestra, bueno, yo estoy más viejito, los más jóvenes probablemente necesitan nuevas dinámicas, nuevas técnicas, que no cambien el fundamento, pero sí que cambien las formas, para que realmente podamos transmitir esos principios y esos valores que son tan elementales. Y en segundo y finalmente, creo yo que hay que preparar al cristiano para 3 esferas fundamentales: para la iglesia, para la plaza pública, pero también para la élite intelectual. Y eso Pablo nos deja un gran legado en Hechos 17, en el Areópago, porque Pablo tenía la capacidad de discutir, argumentar, reflexionar y pararse frente de tú a tú con estoicos, con epicúreos, con los grandes filósofos de la época, como también instruir en la iglesia. Pero también podía defender y responder las grandes preguntas existenciales del ser humano en un lugar como el Areópago. Entonces el mensaje no solo debe quedarse en las 4 paredes, el mensaje debe llegar a la plaza pública, pero también se debería considerarnos en el mundo de la élite intelectual, para que crean que la gente que presupone la fe judeo-cristiana sí tiene algo que decir en el campo de la ciencia, de la economía, de la cultura, de la literatura, del arte, como así se nos ha demostrado a lo largo de los altos estándares de la civilización cristiana. 2 ideas. Una es, y asumo que hay líderes y pastores aquí con nosotros, estas estadísticas reflejan una realidad de nuestras iglesias, hermanos. Y yo lo que les recomendaría a ustedes es, hermanos, conozcan realmente la grey que el Señor ha puesto bajo su cuidado. No asumamos cosas que nosotros solo vemos superficialmente, sino tomémonos la molestia, tomémonos esto responsablemente, de realmente entender qué es lo que nuestra gente está pensando, qué es lo que ellos verdaderamente creen. Yo creo que si nosotros seguimos pensando en contextos de inclusive de 10 años atrás, nosotros estamos enseñando, predicando, haciendo esfuerzos que realmente nuestra gente joven en particular no les está poniendo atención, porque no estamos predicando a su contexto, no estamos nosotros atendiendo las preguntas a las cuales ellos necesitan respuesta. Entonces, número 1 es, de veras entendamos la iglesia que nosotros tenemos, entendamos la gente que nosotros tenemos, entendamos lo que ellos realmente piensan. Número 2, Gonzalo al final de su intervención decía: la respuesta está en la Biblia, está en el Evangelio, y nosotros necesitamos llegar a la palabra con una nueva visión, por decirlo así, con una convicción de que en la palabra de Dios está la respuesta, y que simplemente nosotros no hemos tenido la capacidad para llegar y explorarla y buscarla y releerla de una manera que pueda atender lo que nuestra gente necesita saber de ella. La sabiduría, nuestro Dios garantiza que su palabra tiene la respuesta, pero nosotros tenemos que tener esa hambre y esa sed y ese amor por el Señor y ese amor por nuestra iglesia, de decir: Señor, estoy dispuesto a entrar a un redescubrimiento de tu palabra para atender la generación que viene, las generaciones que vienen detrás mío. Cuando nosotros llevamos a cabo ese esfuerzo, créanme, la palabra de Dios va a resplandecer de una manera en la cual no importa qué tan contrarios o qué tan escépticos sean los que la están escuchando, va a tener esa capacidad de conectar con ellos y nuevamente lograr, ¿verdad?, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para nuestra gente, y es de que ellos puedan vivir
una vida victoriosa, gozosa y totalmente satisfactoria, ¿verdad? Alrededor de su palabra, sabiendo que el poder del Espíritu Santo va a hacer que esta brote ese fruto bellísimo en la vida de ellos. Muchas gracias, licenciado Morales. Muchas gracias, licenciado A mí Gonzalo. puedo decir una cosa más, Claro y es que que el sí. mensaje cristiano no solo afecta las emociones, también debe afectar la razón. Somos seres pensantes y debemos pensar de manera intelectual. La curiosidad intelectual, el asombro debe ser un elemento indispensable en nuestra predicación. Por eso nuestra retórica debe ser versada para afectar el intelecto, para afectar las emociones y para afectar el contexto, porque el mensaje de Jesús afecta la verdad, el verum, afecta la bondad, el bonum, pero también afecta la belleza, el pulcrum. Y eso significa que no solo nuestro mensaje debe estar versado en la palabra, sino también tenemos que saber que la sola teoría por sí sola no nos conduce a nada, pero la práctica sin teoría hace que seamos personas inoperantes. Razón y emoción nunca se separan en la Biblia. Necesitamos pensar nuestra fe para que nuestras emociones nos lleven a convertirnos en auténticos adoradores. Pero si no fundamentamos nuestros pensamientos y nuestras ideas en la evidencia, en la razón conceptual, recordando que Dios nos hace seres pensantes porque somos imagen de Dios, entonces estamos destinados a ser profundamente religiosos, pero teológicamente ignorantes o híbridos. Gracias. Y para ir finalizando, y es una de las preguntas que entró, quiero hacérsela directamente a Gonzalo, y que tiene que ver con Instituto Crux. Alguien preguntaba, ¿qué es el Instituto Crux? ¿Quiénes son los fundadores? ¿Le gustaría compartir un poco sobre ello? Brevemente, el Instituto Crux es un tanque de pensamiento. Tanque no porque vamos a hacer la guerra con las armas, sino que queremos defender la fe y queremos realmente tener un diálogo o un debate de ideas con mansedumbre, como dice el apóstol Pedro cuando escribe la carta en un contexto de persecución. Nerón ya había denunciado a los primeros cristianos y judíos en la época en que ya se ha escrito esta carta, año 64, y Pedro invita a que seamos personas que realmente podamos aprender a vivir en medio de circunstancias difíciles, pero también nos invita a no quedarnos callados cuando alguien nos pregunte ¿por qué ustedes creen lo que creen? ¿Por qué declaran a Jesús como Señor? ¿Por qué precisamente ustedes no quieren colocar a Jesús como un personaje más, una deidad más en el panteón greco-latino, sino que lo declaran como Él o la verdad? Porque la verdad, la aletheia para nosotros, más que un concepto, es una persona. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y parte de esas realidades surgen un poco con mi propia experiencia. Yo fui masón y me formé con los masones franceses, ateos. Y cuando busqué ayuda, no encontré ayuda. Y las preguntas que yo tenía, tanto los curas como los pastores, me satanizaban. Porque ellos me decían, mire, las preguntas que tú tienes son preguntas de Satanás. Esa era la respuesta. Y entonces yo pasé un proceso muy complejo en mi cultivo racionalista existencialista, siendo formado por filósofos franceses ateos. Y empiezo esa búsqueda de profundizar y entender la revelación y entender el Dios judeocristiano, porque no me satisfacía el confucianismo, no me satisfacía el budismo, sino que a mí me satisfacía algo que realmente pudiera trascender a mi propia condición humana, y era algo que debía ser sobrenatural, algo que realmente me asombrara. ¿Cómo es posible que Dios se encarne? ¿Cómo es posible que lo infinito se encarne en lo finito? ¿Cómo es posible que el cristianismo embellezca el dolor? ¿Cómo es posible que se entienda la crisis humana? Bueno, y ahí comprendí que Jesús la comprendió en la cruz, la vivió en la cruz y la experimentó en la cruz. Entonces, toda esa dinámica nos llevaron a un grupo de hermanos en querer decir, hay que defender
y hay que responder y hay que dialogar con mansedumbre con aquellos que nos pidan evidencia de nuestra fe, entender que la ciencia y la razón no se oponen, entender que la fe y la razón son elementos indispensables dentro del constructo humano y por sobre todas las cosas comprender y entender que es necesario reflexionar sobre temas de hoy que son coyunturales y que ameritan una respuesta bíblica teológica frente a los desafíos morales que nos presenta la realidad cultural de hoy. Y por eso entonces el propósito del Instituto Crux es cultivar la mente cristiana para tener una ética que refleje los valores del cristianismo, y la primera institución que se ve afectada es la familia. Porque si no pensamos nuestra fe, la ética se ve debilitada y la primera institución que se ve afectada es la familia. Familias afectadas, civilizaciones superficiales. Familias sin valor moral, una cultura, como diría Mario Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo, no encuentra su fuente de sentido. Y creemos nosotros profundamente que con Dios, en Dios y en su palabra y en el Evangelio no solo podemos reactivar y responder a las grandes preguntas existenciales del ser humano, sino que podemos lograr que vuelvan a surgir entre todos los seres humanos el florecimiento humano y podamos volver a afectar, como lo afectaron la cultura grecolatina, el arte, la música, la literatura, la ciencia, de entender que aquellos que estudiaban como Isaac Barrow el mundo de la naturaleza o Carlos Linneo las ciencias naturales, a la hora de estudiar la naturaleza adoraban a Dios a la par que se convertían en verdaderos predicadores del Evangelio. Necesitamos estar en la palestra como cristianos que transformen la sociedad, y eso es lo que creemos en términos generales en el Instituto Crux. Muchas gracias. Y bueno, si usted quiere saber más del Instituto Crux, lo invito a que pueda entrar a nuestra página de internet www.institutocrux.org o nos pueda seguir en las redes sociales en Instagram o en Facebook. Finalmente, les invito a darle un fuerte aplauso a nuestros invitados, los pastores Chacón, licenciado Morales, licenciado Gonzalo. Y también quiero que si le podemos dar un fuerte aplauso a nuestros anfitriones de esta noche, el pastor Carlitos Vidal, el pastor Hugo también, por acá, ya se me perdió, por allá anda. También allá está, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de Iglesia Vida Real y también de la Iglesia Bautista Evangélica de Chiquimula. Quiero dejarlos con una invitación acá y feliz noche.